poner las grabaciones. Hoy es viernes, día 5 de mayo de 2023. Y el título de esta conferencia es Plenilunio de Tauro y Festival de Huesac de 2023, para diferenciarlo de otra conferencia que fue en otro año que hablé sobre este tema. Por eso, pues en el título también escrito pondré Huesac 2023, el año en que nos encontramos, porque cada año se celebra este festival. Entonces, las dos cosas que ahora voy a explicar: el plenilunio de Tauro y el festival de Huesac. Entonces, empezando por el plenilunio de Tauro, yo voy a ir explicando, como siempre, todas estas cosas que tengo previstas y también pensando en las personas que quizá lo escuchen por primera vez. No obstante, aunque se conozca el tema, como puede ser con otros asuntos, también puede resultar, pues, ojalá, enriquecedor, que siempre hay cosas nuevas, cosas que se entienden mejor, en fin, eso pasa cuando repites un tema que, aunque no sean las mismas palabras, y uno conozca ya con anterioridad eso, pues puede resultar también no algo repetitivo, como a veces nos quejamos, sino algo nuevo. Y ya que el plenilunio este es en estos momentos, y concretamente, según tengo entendido, en un intervalo de 7 a 8, que ha pasado ya esto que voy a explicar, pero las influencias de los plenilunios tienen un momento determinado, una hora, un minuto, pero 2 días antes y 2 días después también están las energías presentes. Se dice que hay 2 días de preparación, el momento, ese día del plenilunio, y luego 2 días de distribución de energía. Eso para las personas que están, digamos, implicadas en hacer meditaciones, en tenerlo en cuenta, etc. Se hacen meditaciones, tanto en los plenilunios como en este festival, que ahora voy a explicar, en todo el mundo, y es algo que va siendo conocido cada vez más. Debido a la importancia que ahora veréis que tiene, pues luego pues también podemos hacer una meditación que será un silencio, y luego pues yo diré unos mantras y en fin, y con eso pues podemos cumplir en alguna medida. ¿Habéis oído hablar de los plenilunios? Sí que tengo una conferencia dedicada hablando de los plenilunios en general, igual que hablar de los plenilunios implica hablar de la luna, nada más que el momento de plenilunio es luna llena, como ya sabéis. Y hay 12 al año, aunque a veces es uno más, porque como no se corresponde exactamente con la duración de un mes, es un poco menos, pues por eso hay años en que son 13 plenilunios. Pero aproximadamente es cada mes, en un momento en que es luna llena. Y ya sabemos todos que la luz no viene de la luna no tiene luz propia, la luz es la del sol, que utiliza la luna como si fuera un espejo reflector y nos transmite lo que voy a decir, además de esa luna que vemos llena, más iluminada. Y eso se llama plenilunio. En otros momentos la luna se ve como más vacía, menos iluminada, o en esas fases de creciente y todo eso. El caso es que todo el mundo ha oído hablar en algún grado o medida, de la luna llena, del plenilunio. Incluso se han hecho estadísticas en sentido de efectos negativos, en las cuales se ha estudiado los efectos de aumento de la agresividad, de aumento de accidentes, de aumento de las depresiones, de trastornos, cuando es luna llena, en determinados seres humanos de la humanidad. Estadísticas de las influencias negativas. Lo que no se ha dicho tanto pero que es cada vez más conocido, son las influencias positivas.
Voy a silenciar a todos, luego en el coloquio, cuando alguien queráis preguntar, sabéis que tenéis que abrir, pero para evitar estos ruidos involuntarios, pues es silenciar esto. Entonces, la luz viene del sol. Entonces, aparentemente para mucha gente es solo luz, lo que nos viene del sol o nos viene de la luna. Para mucha gente la luna es un tema poético, se han hecho obras de arte, obras musicales inspiradas en la luna, etcétera, etcétera. Pero hay que decir, para entender esto, que la luna es un planeta muerto, también lo dediqué una conferencia a explicarlo. Un planeta muerto quiere decir que no tiene vida, que no tiene ese sol central en todo planeta vivo, que es la energía de Kundalini que da vida a todo el planeta. No tiene movimiento de rotación, siempre no está a la misma cara, como todo planeta vivo, y por lo tanto es un planeta en descomposición, muerto, cuyas energías, como todo cadáver, pues son negativas, tanto en la descomposición física como psíquica. Y hablando de lo psíquico, pues las energías que irradia tienen relación con la personalidad de los seres humanos. Por eso se llaman, si habéis leído a veces en algún libro, cuerpos lunares. El cuerpo físico, emocional y mental, que es la personalidad, está construido con energía de aquí del planeta, pero procedente de la luna. Ya que cuando la luna acabó su ciclo de vida y murió, nació el planeta Tierra, donde estamos. De tal manera que nuestro planeta es hija de la luna. Es decir, que el mismo Logos o Dios que se estaba expresando en la luna acabó esa encarnación y después de un lapsus reencarnó en un planeta nuevo, que es la Tierra. Por lo tanto, los dos a la vez no. Se termina uno y otro. Como cuando un ser humano desencarna, puede enseguida reencarnar más pronto o más tarde. Pues lo mismo ocurre con los planetas. Y por lo tanto, cuando nosotros vivimos emocionalmente, esa energía que la humanidad irradiamos, la luna la absorbe y a su vez nos la devuelve. De tal manera que las influencias de la luna directamente son negativas. Y mientras esté la luna ahí, porque va descomponiéndose lentamente, su influencia es negativa sobre la humanidad y sobre el planeta. Como pasa con los cementerios y los cadáveres, cuya descomposición implica una irradiación negativa, nada más que eso a un nivel mucho más grande. Pero ¿qué ocurre en el momento de luna llena, cuando la luz del sol, que es un ser de una evolución espiritual, el sol, nosotros pensamos en el sol físico, el sol espiritual sería el Logos o Dios de nuestro sistema solar? ¿Qué ocurre cuando ilumina la luna en este momento cíclico de luna llena? Que la energía espiritual del sol neutraliza la influencia de las energías lunares y por lo tanto favorece, luego dependerá de nosotros, que nuestro cuerpo físico, emocional y mental, en lugar de estar tan egocentrados y tan vibrantes en esto, se enfoquen hacia lo superior. Por eso, cuando es luna llena, mucha gente, unos más, otros menos, seres humanos del planeta, tienen el mejor momento, la mejor oportunidad para contactar con su ser superior, con lo espiritual, con lo superior. Y además se utiliza esos momentos de energía, en este sentido positiva, que nos está llegando para favorecer la evolución desde muchos aspectos. Por lo tanto, se utilizan las energías, momentos cíclicos. Y esto es un momento cíclico que favorece lo espiritual. Por eso, desde el siglo pasado, que se empezó a comentar esto gracias a la escuela arcana, a Alice Bailey y todo esto, lo de los plenilunios, pues se hacen meditaciones, sean individuales, en grupo, de una forma o de otra, en muchos lugares del planeta. Entonces, pues nada, yo he conocido y he participado en grupos de meditación, luna llena, y etcétera, durante años, en distintos aspectos. Como voy a explicar, y no es una opinión solo mía, ni mucho menos, también, como dice Vicente Anglada, y leeré alguna cita, tengo también varios libros aquí para leer citas, pero sobre todo Vicente Anglada
solía decir, y no una vez. Tengo aquí una conferencia dedicada al Festival de Wesak y a lo que voy a hablar, y la bendición del Buda, del año 82. Y dice que la mejor forma de meditar es vivir en serena expectación. Luego lo comentaré. El estado de atención es la mejor de las meditaciones en cualquier momento. Y por lo tanto, tanto si hacemos como si no meditaciones a solas con personas, el estar atentos, expectantes, nos facilita poder recibir, absorber, nos demos cuenta o no, lo sintamos o no, las energías que nos están llegando en estos momentos. Por lo tanto, he dicho que hay 12 plenilunios, bueno, he dicho cada mes, pero cada uno de ellos se corresponde, como es lógicamente, con cada mes y con cada uno de los signos del zodíaco. Aries, Tauro, Géminis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, que hay una relación entre las influencias de las energías que vienen en el plenilunio, que son de luz, amor y voluntad, las 3 energías universales, que siempre están, pero que en el momento de luna llena llegan con más fuerza. Pero están complementadas con unas energías que son las cualidades de la constelación que en ese mes está presente. En este caso es la constelación de Tauro. El mes pasado fue Aries, el mes próximo será Géminis. Así sucesivamente, por este orden. Y también nos dicen que en estos 3 plenilunios, Aries, Tauro y Géminis, se corresponden con 3 festividades, sobre todo los 2 primeros, muy importantes. La más importante de Occidente es la de Pascua, la del Cristo, que corresponde con el plenilunio de Aries, que como también voy a seguir explicando, hablando de ello, entonces la energía crística de amor, que es el representante de la energía de amor del planeta, Cristo, no Jesús, Cristo, está llegando y está utilizando este potencial. Y entonces en ese plenilunio, y más concretamente, se habla de que un día especial, que es el día de Viernes Santo, es cuando vienen estas energías. El plenilunio actual, el de hoy, el de estos momentos, es el del Buda, el de Tauro, Buda. Y entonces lo que se llama festividad de Wesak es la más importante de Oriente. Ahora explicaré algo que ocurre en esos momentos en Oriente, al pie de los Himalayas, etc. De tal manera, y el próximo plenilunio se llama de la humanidad, que ha estado representada durante mucho tiempo, 2000 años, por el Cristo, pero que en la medida que la humanidad va manifestando esos potenciales espirituales y va realizándose, entonces este plenilunio adquiere una mayor importancia, dedicado a la humanidad, que está evolucionando y acercándose a lo superior. Y se dice que cada vez más, no es que no se haga ahora, pero en el futuro se harán simultáneamente estos 3 festivales en Oriente y en Occidente. Personas creyentes o no creyentes de religiones celebrarán e irán unificando muchas cosas. Una de esas unificaciones será la de unirse para invocar, y cuando un grupo se une, invoca con más fuerza. Invocar las energías y mediante ese sistema que se llama invocación-evocación. Y estoy señalando, invocación es como una petición, como una apertura a lo superior, y cuando esas energías superiores descienden, se llama evocación, como cuando preguntas y te responden. Pregunta, respuesta. Invocar, evocar. Hay distintas maneras de hacerlo. Las oraciones en las religiones, las meditaciones, los mantras, que van dirigidos a invocar energías. Y entonces se dice que los momentos del año de los 12 plenilunios, cada uno representando un signo, más importantes son estos que he citado, donde las energías afluyen con más potencia. Por lo tanto, esto es lo que ocurre en general en los plenilunios. Las energías básicas de luz, amor y voluntad, matizadas por el plenilunio en concreto. Estamos en Tauro
Y más allá de lo que dice la astrología ortodoxa referente a Tauro, en la cual destaca unos aspectos psicológicos como es el deseo, y cada signo implica unas cualidades que pueden ser utilizadas bien, positivamente, o no por las energías, sino por nosotros, mal. Los deseos pueden ser buenos, de hacer cosas buenas, cosas elevadas, o pueden ser egoístas, negativos, etc. Eso ya no depende de las energías, sino de nosotros. Entonces, cualquier signo del zodíaco, cualquier persona, puede estar manifestando o las cualidades positivas de las energías de ese signo, o las negativas, no del signo, sino de su conciencia, de su personalidad defectuosa, que las utiliza mal. Por lo tanto, no es culpa de arriba, sino es de los seres humanos la mala utilización de las energías, la utilización para algo negativo, etc. Entonces, Tauro pues es un signo que se dice pues en la astrología ortodoxa que está regido por Venus, y Venus canaliza el quinto rayo, que es el rayo de la mente, cosa que parece que se contradiga con la mitología, ya que Venus representa a la diosa del amor, etc. El amor, la belleza, pero no, porque el quinto rayo de la mente facilita que los deseos o el amor pueda ir de lo inferior a lo superior, puede ir sublimándose, distinto. Y según la astrología esotérica con S, esotérica, no la ortodoxa, que sería la exotérica con X, la esotérica es Vulcano, el planeta Vulcano. La ortodoxa no, porque el Vulcano todavía no se ve, está a punto de que pronto saldrá a la manifestación física, como han hecho otros planetas. Se verá con la vista, me refiero. Pero este es un planeta que canaliza el primer rayo de voluntad. Y el primer rayo de voluntad, bien utilizado, implica la unión del alma con la personalidad. Que las energías del alma afluyan a través de la personalidad. Y por lo tanto, si estamos hablando de la astrología del alma, la esotérica, la del alma, pues entonces en este plenilunio lo que se recibe es la iluminación. Es decir, de transmutar los deseos en aspectos superiores, como el amor, también está implicada la voluntad. Porque el deseo, es verdad que se relaciona mucho con la voluntad, pero si el deseo se aplica a la personalidad, la voluntad se aplica a aspectos más elevados. En este sentido, la voluntad o propósito a veces se relaciona con cualidades más profundas, mientras que el deseo, aunque sea bueno, bien intencionado, se relaciona con el ego, con la personalidad. De tal manera que si a eso añadimos algo que, para el que no lo sepa, si le interesa, tengo una charla en YouTube dedicada a los 12 trabajos de Hércules, pues conocer la astrología esotérica implica tener en cuenta los 12 trabajos de Hércules, que fue un gran avatar muy elevado de hace miles de años, que apareció en la India, aunque es un mito de la mitología griega, pero Hércules fue un gran avatar de esos que han ido apareciendo en la historia del planeta. Entonces Hércules nos transmitió 12 trabajos, cada uno en un signo del zodíaco, que los seres humanos, sobre todo en el camino del sendero de aspiración espiritual, vamos haciendo en vida tras vida, durante X encarnaciones, para ir superando dificultades, límites y poder desarrollar los potenciales. ¿Y qué trabajo se le encarga a Hércules en Tauro, en el signo que estamos? Pues se le encarga que vaya a una isla, la isla de Creta, donde hay un minotauro, habéis oído hablar de la mitología, en un laberinto oculto, y que lo controle. No que lo mate, sino que controle el toro. El toro es un animal que ha simbolizado básicamente los deseos. Así como el caballo ha simbolizado la mente, el toro los deseos. Entonces el minotauro, Tauro está representado por el toro,
simboliza los deseos humanos. Y cuando los deseos, como he dicho, son de la personalidad, los deseos nos hacen egocéntricos, nos separan de los demás. Uno de los símbolos de las islas es un lugar, como sabéis, rodeado de agua, símbolo del ego, de la personalidad, que está aislada, así como el continente implica algo superior porque está unido, implica más unión. Una isla está más separada. Entonces, Hércules, que simboliza el yo superior, tiene que ir a la isla y lo hace. Y entra en el laberinto. El laberinto simboliza la mente completa, es como un laberinto. Coge al minotauro, al toro, lo controla, no lo mata, que no es lo mismo matar los deseos que controlarlos. Y lo que hace es, se lo lleva al continente, donde le esperan tres cíclopes, y lo entrega. Son símbolo de las tres cualidades del alma: voluntad, amor, inteligencia. Por lo tanto, ¿qué simboliza psicológicamente esto? Que en la medida que los deseos los podemos ver con profunda atención, con conciencia, los vamos transmutando. Al elevar la conciencia, dejamos de estar separados, egocéntricos, aislados, y nos sentimos más unidos. Al mismo tiempo que por evolución nos sentimos más unidos con los seres humanos y con todo, vamos transmutando los deseos de la personalidad en aspectos más superiores, más sublimes. Aspiración, propósito, algo superior. Por lo tanto, por un lado está simbolizando esto. Y por lo tanto, en un plenilunio como este, podemos también, según eso ya depende de cada ser humano, hacer alguna parte del camino del trabajo de transmutación interior. Por lo tanto, ir gracias a la fuerza de voluntad, porque el deseo, he nombrado deseo y he nombrado la voluntad, y el primer rayo canaliza la energía de voluntad. Por lo tanto, está todo interrelacionado. Y también se dice que el toro tiene una luz en la frente que simboliza la luz de la iluminación. Esto se relaciona con lo que voy a explicar ahora de Buda. Esto respecto al plenilunio. Y también se nos dice que desde que Buda, en la última encarnación, en el cuerpo de Siddhartha Gautama, una cosa es los grandes seres, avataras, que vienen en el planeta, que están representando un potencial o unas energías. Son como representantes de energías. Cristo del amor, Buda de la luz, sabiduría, etc. Representan energías. Y otra cosa es los seres que por evolución van llegando a unas iniciaciones que pueden hacerse, digamos, como vehículos, se pueden convertir como vehículos para ayudar a la humanidad. Y eso es lo que se llama avatara, que es una palabra del sánscrito que significa descendiendo desde muy lejos. Pero no muy lejos se refiere en distancia física, sino de lejos de un nivel espiritual de evolución. Y entonces ha habido distintos, incluso algunos ha sido el mismo ser que ha ido encarnando en distintos momentos. Pero hay cosas que conviene, pues también, es un tema un poco amplio, pero sí trataré de resumirlo porque si no sería muy extenso. Pues según nos explica Blavatsky en una de sus obras, La doctrina secreta, tomo 6, de los 7 tomos, pues lo tengo aquí, nos dice que Buda fue al mismo tiempo, fue Avatara y Jivan Mukta, que es un nombre un poco raro, Jivan Mukta, en fin, que son dos cosas que pueden ser distintas, pero que pueden ser al mismo tiempo. Avatara en cuanto estaba representando un potencial de luz sabiduría en ese momento, como en otros momentos no han sido otros, porque van cambiando. Cuando se llega a cierto nivel, pues dejan el puesto, como pasa aquí con los puestos que tenemos representando la política o la economía o lo que sea.
Y entonces lo del otro implica que llega a una posición por merecimiento propio. Son dos cosas que hay que entender. Porque si uno piensa un poco esto que voy a decir, se dice que hubo dos seres, no de los que vinieron de otros lugares del espacio a ayudarnos a la Tierra, sino dos seres que, procedentes de la evolución planetaria, son los que más avanzaron espiritualmente, que son el Buda y el Cristo. Dos hermanos, se dice, que tenían un nivel similar de evolución, que por sus merecimientos fueron evolucionando aquí, sin venir de otros lugares. Pero que en un momento determinado el Buda se ofreció para acelerar ese proceso y recibir la 8ª iniciación. Nos dice Vicente en algún momento, en una de sus conferencias, que el Buda consiguió la 5ª iniciación, que es cuando el iniciado se convierte en maestro espiritual, hace miles de años en Persia, mucho tiempo. De tal manera que desde hace miles de años ha ido avanzando desde la 5ª, la 6ª, la 7ª, la 8ª iniciación, que es la iniciación más elevada, descontando Sanat Kumara, que está en la 9ª, que sí que vino de Venus para ayudar a la evolución planetaria. Y no hay mayor ser que la 9ª. Y por debajo está el Buda. Y a lo largo del tiempo ha estado junto con el Cristo, colaborando, siendo unas veces protagonista uno y otras veces otro, para ayudar a la humanidad. El Cristo está en la 7ª iniciación. Hay 3 seres, Manu, Cristo y Mahachon, si sabéis algo de la estructura de la jerarquía, que tienen la 7ª iniciación. Y lo que se llaman maestros espirituales son de la 5ª y de la 6ª. 5ª, 6ª. Y hasta llegar a la 5ª pues son iniciados de distintas. De tal manera que lo que se llama iluminación, en sentido de Buda, es lo que recibió en el cuerpo de Siddhartha Gautama. Pero cuando conocemos la historia de Siddhartha Gautama decimos, si él pasó años sin saber nada, ignorante, y cómo un maestro, más que un maestro espiritual, puede estar en un cuerpo ignorante. Entonces esto se puede entender más con esa diferencia, de que Siddhartha Gautama no era Buda, sino era un cuerpo encarnado para poder cumplir una función del Buda. Quizá lo estoy diciendo mal, pero estoy intentando traducir algo que es un poco complejo en este sentido, porque lo de Cristo y Jesús es otra historia, como he explicado en otras conferencias. Jesús era o es un discípulo del Cristo, que se ofreció hace 2000 años para que el potencial del Cristo se expresara. El Cristo se expresó en la India como Krishna. Un avatar de la India, conocéis, es Krishna. Fue una expresión encarnada, física, encarnada del Cristo. Y hace 2000 años, pues Cristo en su potencial utilizó durante 3 años el cuerpo de Jesús, desde los 30 a los 33. Y entonces era la conciencia de Jesús, su discípulo, consciente de que el Cristo se estaba expresando, no lo que hablábamos la semana pasada de la mediunidad, que es inconsciente, no tiene nada que ver. Alguien puede decir, pues pero esto es consciente y además a un nivel elevado. Y entonces el caso de Buda, pues sí, era ignorante y poco a poco fue descubriendo internamente lo que era. De tal manera que llegó un momento en que el potencial del Buda, de ese tan elevado, se manifestó y hizo su trabajo, con la colaboración del Cristo. Y cuando apareció Cristo a través de Jesús, también Buda, que había colaborado, como siempre están colaborando previamente, para preparar el camino, pues también colaboró. Y entonces, ¿qué hizo Buda después de que desapareció Siddhartha Gautama? Hace unos 2500 años, más o menos. Se está anunciando. ¿Qué hizo? Pues dejó una promesa, no abandonar a la humanidad. Si vamos en los libros, esto no tiene nada que ver con la conferencia. Sí.
esto no es por mí, ¿eh? No se está celebrando que hacemos la conferencia, los que estáis en Zoom es que coincide. No sé qué celebran, pero... Sí. Hizo Buda. Sí, que hizo Buda. Entonces, bueno, me han oído y han hecho la búsqueda. Bien. Pues si leéis en los libros, se dice que Buda dijo que no abandonaría la humanidad hasta que no nos realizáramos. Pero eso hay que interpretarlo, porque si está esperando a que nos realicemos, puntos suspensivos. Pero hay una interpretación que se ajusta más de lo que conozco. Lo que quiso decir es que no abandonaría a la humanidad hasta que no llegara un ser a la octava iniciación, y entonces él pues pasaría a otro sitio. Vicente Anglada sé que nos dice en sus libros que ahora en estos momentos el Buda, está actuando de embajador, y lo llama incluso plenipotenciario. Es el encargado de conectar a Sanat Kumara con los logos de otros planetas de nuestro sistema solar y de fuera. Debido a su alta evolución, está, digamos, sirviendo de enlace. Tiene un trabajo, no está ahí en el nirvana esperando plácidamente, sino que está haciendo un trabajo que nosotros no podemos entender, pues, de tipo elevado. Y lo que hace cada año, en estos momentos como el actual, es venir aquí, acercarse a la Tierra en el momento llamado Festival de Wesak, del que voy a hablar. De tal manera para bendecir a la humanidad. Dicho de otra forma, para establecer un engarce de las energías superiores para llegar a la Tierra. Unas energías que duran todo el año hasta que vuelven otra vez. Y se nos dice que estas energías que nos vienen con este potencial favorecen que los seres humanos, unos más, otros menos, como pasa con todo, podamos estar más cerca de nuestro ser interno, de la dimensión espiritual, que podamos aumentar el desapego y que podamos, digamos, sentir un mayor. Lo que ocurre es que si miramos el panorama hay que señalar que eso ya depende de los seres humanos en el nivel de conciencia en que están. ¿Qué es lo que ocurre en un valle del Tíbet, cerca de unas montañas, como hay allí, en un valle especial? Que cuando llega el momento de este plenilunio, hoy en concreto, pues en una hora determinada, peregrinos en cuerpo físico, estamos hablando del lugar, saben esto, como hay en muchos lugares del planeta, cuando hay una fiesta, y van, acuden a ese valle, físicamente. Entonces lo que sucede, los que ven, lo que sucede es que en ese momento se unen el Manu, el Cristo, el Mahachohan, maestros espirituales que van en sus cuerpos sutiles e iniciados de distintos lugares del planeta. Algunos irán en cuerpo físico, pero en sus cuerpos sutiles, sabéis que el desplazamiento puede ser instantáneo, acuden a ese lugar, incluso a ese valle, y se ponen en posiciones determinadas. Entonces hay un lugar, e incluso hay una gran piedra, e incluso un gran recipiente con agua, físicamente. Es decir, que estoy diciendo alternadamente, al mismo tiempo, lo que ocurre físicamente, que se puede ver, y lo que ocurre internamente, que no se ve. Esto nos lo explican en distintas fuentes, que ahora luego os diré. Y entonces, en ese momento que el Buda desciende, se acerca, pues el Cristo hace un mantra. Entonces todos se quedan en un estado de expectación para recibir durante unos 8 minutos que se acerca el Buda desde los niveles y realiza esa bendición, ese anclaje que he dicho antes. Y luego hace el proceso contrario y se marcha. El Cristo, sobre todo, y los demás lo reciben. Y entonces los peregrinos también, sin saberlo, sin verlo, también acuden a ese lugar. Y esa energía que acude purifica el agua
que tiene un recipiente. Los que están en el cuerpo físico reciben la repartición del agua, que se dice que es curativa, que tiene unas propiedades en este sentido. De tal manera que el agua, que es un símbolo de la purificación, el agua simboliza también Acuario. El símbolo de Acuario es un hombre con un cántaro de agua, que ya lo dijo Jesús cuando antes de hacer la última cena, allí donde veáis un hombre con un cántaro que celebraría la cena. Ya estaba anunciando la era de Acuario, aunque estaba empezando la era de Piscis, cuando vino Jesús. Ahora que está la era que está terminando, está comenzando la era de Acuario. Entonces el agua del cántaro es el agua de la vida y del amor, que purifica. El agua, sabéis que limpia físicamente, pero es un símbolo de la purificación, especialmente del cuerpo astral, del cuerpo emocional, el agua. Y el símbolo oculto de los bautismos es la purificación del cuerpo emocional, ya que las emociones están simbolizadas con el agua, muy frecuentemente. Entonces el Buda, en ese momento, establece este anclaje de energías y desde ahí se extiende a todo el planeta y quedan ahí el resto del año hasta el siguiente. De tal manera que cada año, según esa promesa, acude. Y eso se llama, a nivel de folclore o de lo externo, Festival de Wesak. Igual que aquí se dice la festividad de Pascua en Occidente, y en Oriente festividad de Wesak, con W, Festival de Wesak. De tal manera que Buda representa, como he dicho, la iluminación, igual que Cristo simboliza el amor, y otros avatares pues están simbolizando distintos aspectos. Pero insisto en una cosa que he dicho, y es que estos grandes seres ocupan puestos, de tal manera que cuando llegue un momento de los seres muy avanzados aquí que lleguen a la posición de Buda, Buda se marchará a otros niveles, a otro trabajo, porque esto no termina nunca, es eterno, y entonces ocupará el puesto de Buda. Y cuando llegue un ser a sustituir al Cristo, a ocupar el puesto del Cristo, que es representante de la energía de amor, el Cristo actual seguirá a otro. Son puestos que van siendo, digamos, ocupados por seres conforme van evolucionando. Eso se hace a todos los niveles y en este sentido que hablamos. Entonces, las energías cuando se dicen nombres, ¿de qué energías nos vienen? Pues energía de amor, de luz, hemos hablado de iluminación, de paz, etc. Y las personas que tienen una cierta sensibilidad, que están receptivas, pues lo que sienten es paz. Vicente Anglada insiste mucho que lo más importante es, y como él habla del Agni Yoga mucho, lo hemos nombrado muchas veces, no porque escribiera un libro Introducción al Agni Yoga, sino lo nombra continuamente, es el yoga que se practica cuando se vive en serena expectación, que es una atención que facilita el silencio interior, silencio de mente, de emociones, etc. Y nos dice es la más elevada de las meditaciones. No solo él, sino que desde el siglo pasado que se nos dio a la humanidad este yoga que tendría que venir en un futuro, y a veces las cosas se aceleran, se adelantan. Se nos dio. Y por medio de intermediario de un maestro espiritual, que a lo mejor habéis oído hablar, el maestro Moria, etc. Y luego, pues, unos lo han expresado de una manera y otros de otra. Vicente Anglada nos habla de un modo técnico, esotérico, del Agni Yoga. Krishnamurti nunca dijo Agni Yoga, pero Krishnamurti es un representante, por mucho amor que tuviera, del primer rayo. Era un discípulo de un maestro de primer rayo. Y por lo tanto nos habla de lo que vivía, del Agni Yoga. Y otros, de otra manera, más elevados o menos, están tratando desde el siglo pasado, y cada vez vamos a oír hablar más de la atención. Lo que se trata no solo de hablar como concepto, sino de vivirlo. Entonces, insisto en que Vicente Anglada nos dice, incluso en esta conferencia, y os leo al final, nos dice, como lo tengo aquí, lo que interesa en estos momentos de plenilunio, cualquier año, es que el delineamiento meditativo sea tan simple
que nuestra mente quede en paz. Hasta aquí se propone un delineamiento de integración de vehículos. Eso se hace muchas veces en la meditación, que la mente, el emocional y el físico estén alineados, relajados, en armonía, no esté cada uno yendo por un lado, para poder recibir la energía superior a través de una personalidad controlada. Eso se llama a veces en meditación alineamiento. Dice, bien canalizadas las energías para recibir las superiores. Pero yo les digo, les afirmo a ustedes, que si están muy expectantes, están muy atentos, esto se produce automáticamente. Y que por lo tanto, lo más interesante no es seguir un delineamiento expresivo, particularizado, sino que en la frescura de la atención, de la observación, de la expectación, sentirán cómo la fuerza que está en el ambiente penetra dentro de la mente y del corazón. Y el corazón y la mente quedan plenamente integrados, sin pasar por una preparación, lo cual no quiere decir que haya personas que para poder meditar necesiten una preparación previa. Situarse en el centro de los opuestos, decía Buda, porque el individuo, al situarse dentro de su ser, o bien se aplica al pasado o se aplica al futuro, y toda la experiencia del presente carece de significado para él, cuando estamos con la mente al pasado o al futuro. Y de esta manera no existe liberación, ni posibilidad de liberación del karma. Es decir, que si estamos atentos durante la meditación, yo les invito a un periodo de silencio expectante, con toda la intención de su ser, con todo el poder de la intención de su alma. Estoy seguro que las energías del Señor Buda, transmitidas en estos momentos, cuando sea, penetrarán dentro del corazón, dejando la mente desguarnecida, la mente vacía, y por lo tanto habrá paz. Es decir, que nos dice algo que no todo el mundo está de acuerdo, porque hay personas que le dan mucha importancia a la meditación estructurada, un tipo de otro. No estoy criticando ninguna meditación, pero sin que nadie nos lo diga, llega un momento en que preferimos, respetando a quien lo necesite, no hacer tan estructuradas las meditaciones, sino que sea, como acabáis de escuchar, de un modo simple, sencillo, estando abiertos. Y entonces, aunque incluso no sepas qué energías, una persona que esté atenta sin saber nada de estas cosas, también se hace receptiva de lo mismo. Esto es de lo más importante. Estar expectantes significa estar en silencio interior, silencio de pensamientos, sentimientos, físico, la personalidad. Y entonces la personalidad está más abierta o receptiva para recibir otras energías. ¿Qué ocurre en cualquier momento del año? Pues lo mismo. No con esta potencia de ahora, sino ocurriría lo mismo. De tal manera que esto sería lo más importante en este sentido, que durante este día o estos días o estos momentos, aunque siempre tendría que ser, es lo ideal, pero si lo sabemos, estar especialmente atentos. No quiere decir dejar las actividades, sino estar receptivos, tratando de silenciar en lo posible. A veces cuando nos proponemos estar más atentos, nos ayuda. Luego la mente se apodera de nosotros y algo queda de esos intentos. Y a base de un intento más otro, más otro, más otro, poco a poco vamos creando ese silencio interior. En fin, Vicente nos habla de más cosas, nos habla de la energía de primer rayo que viene de la constelación de la Osa Mayor, que es de primer rayo, la energía del segundo rayo de las Pléyades. Incluso dice cosas curiosas, muy interesantes, como que por la ley de analogía, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo, la constelación de la Osa Mayor de primer rayo de polaridad masculina y las Pléyades, segundo rayo, polaridad femenina, se unieron energéticamente para dar a luz un hijo, para crear un cuerpo, como el padre y la madre se unen para crear un hijo, pero lo que crean es el cuerpo físico,
no el alma está. Y entonces el Hijo fue el sistema solar en que nos encontramos, y cuya alma, el Logos solar, fue un ser muy avanzado de Sirio, que utilizó este cuerpo, el sistema solar en que nos encontramos. Es decir, que nuestro sistema solar y todo su contenido es hijo de la Osa Mayor y las Pléyades. Y viene de Sirio. Sirio es una estrella muy importante. Los iniciados de Egipto, eso ya hablaré en algún momento, que sabían esto, construyeron la pirámide de tal manera que las pirámides son para cosas menos para enterrar a muertos. Eso es una cosa que vino después. Para que los iniciados que recibían la iniciación en el interior de la pirámide, cuando acababa la iniciación, pues tenían una apertura en la cual se encontraba el sol Sirio. Actualmente es la estrella polar, no es Sirio, pero en aquel entonces, hace miles de años, era Sirio. De tal manera que Sirio tiene mucho que ver con la evolución de nuestro sistema solar. En fin, esto sería complicarlo, etcétera, este sentido. Por decir alguna cosa, ya que tengo aquí algunos libros, tengo un libro de Alice Bailey, La reaparición de Cristo, que habla sobre estas cosas y dice, por leer alguna cita, el Festival de Pascua es el Festival del Cristo, el guía de la jerarquía espiritual, que es la expresión del amor de Dios. Lo he dicho antes, ¿no? Festival de Buda, de Wesak, es el del Buda, el intermediario entre Shambhala y la jerarquía, la sabiduría de Dios, la luz, el propósito divino. La fecha es la luna llena de Tauro, festividad de Oriente. Y el Festival de Buena Voluntad es el festival del espíritu de la humanidad que aspira a llegar a Dios, tratando de adaptarse a la voluntad divina y a expresarlo en correctas relaciones humanas. Esto coincide con la luna llena de Géminis. Estos 3 festivales se celebran ya en todo el mundo. Son parte del acercamiento espiritual de la humanidad. Se está aproximando el momento en que los 3 festivales se celebrarán en todo el mundo, gracias a lo cual se logrará una gran unidad espiritual. Los restantes plenilunios constituirán festivales menores y serán considerados de vital importancia, porque establecen atributos divinos en la conciencia. Entonces, es por decir algo. Y luego, en estos párrafos, va hablando de distintas cosas y acaba, esto que estoy leyendo, porque el libro continúa, por supuesto, dice, la nueva religión mundial será erigida sobre los cimientos de la verdad fundamental ya reconocida. En el futuro, la religión será definida por los teólogos con más exactitud que hasta ahora, de la manera siguiente, y por una frase de 3 líneas. Dice, religión es el nombre asignado al llamado invocador de la humanidad y a la respuesta evocadora dada a esa demanda por la vida suprema. Lo que he dicho antes, invocar, pedir, evocar, recibir. Y entonces, en la medida que en otros sitios se nos habla de la religión mundial que será más científica, cuando digo científica no me refiero de laboratorio con probetas, sino de que se vaya conociendo algo que no ha ocurrido en el pasado. Por eso ha habido tanta distancia entre religión y ciencia, ¿no? Y muchas cosas, sino que se vea científicamente, que se compruebe que las energías realmente están llegando, están funcionando. Y entonces la religión adquirirá un valor más científico y luego será más unificador, que no viene de golpe, de la noche a la mañana, sino que las religiones se va haciendo algo de camino, vayan encontrando lo que es común entre ellas, se vayan acercando y hagan algo. A veces se dice, hacer lo que nos une, tener en cuenta lo que nos une, dejar lo que nos separa. Decimos una frase así, parecida muchas veces. Pues esto es parte del futuro, ir encontrando progresivamente aquello que nos une y no lo que nos separa.
aunque continúe de alguna forma. Luego también de esto habla Leadbeater, que fue un gran, digamos, un gran teósofo de la sociedad teosófica, ¿verdad? Que también se le dio la posibilidad de desarrollar la clarividencia, y entonces también nos habla en Los Maestros y el Sendero, también nos está hablando, pero para no entretenerme demasiado, pues del Festival de Wesak, ¿no? También nos está hablando aquí en este libro. Y de Alice Bailey, pues en varios sitios. La exteriorización de la jerarquía, pues nos dice, pues por decir algo, dice, por ejemplo, Festival Oriental de Wesak es familiarizar al mundo occidental con la realidad de la presencia del Buda y sus actividades en relación con la humanidad. Sin embargo, ha habido un progreso tan grande en el desarrollo espiritual de la humanidad que el Buda no necesita ya continuar su tarea, a no ser que lo desee, haciéndolo por un periodo de años solo conocido por él y el Señor del mundo. Si quisiera, el Buda podría cesar su contacto anual con la jerarquía, debido al contacto directo establecido ahora entre la jerarquía y Shambhala. No obstante, prefiere no hacerlo inmediatamente, aunque más adelante colaborará con el Cristo para ampliar el canal de contacto entre Shambhala, la jerarquía, y la humanidad. Después de eso irá a su propio lugar, en la jerarquía solar, y no visitará más los Himalayas, como ha sido costumbre durante tantos siglos. Interpretado, esto quiere decir que llegará un momento en que esto que está haciendo cada año dejará de hacerlo, por los motivos que os he explicado anteriormente. Todo tiene su final, para dar lugar al comienzo de algo nuevo, de algo distinto. Entonces, pues, si interpretamos bien esa frase, pues está relacionada con lo que os he estado explicando. En síntesis, como siempre, pues vamos a hacer coloquio, pero se me ha ocurrido que, si os parece bien, hacer algo, unos breves minutos de silencio, cosa que no solemos hacer, y yo digo 2 mantras, uno el que se nombra al Buda y otro al Cristo. Si os parece, entonces pues lo vamos a hacer, y luego el coloquio, ya que estamos en estos momentos, bien, como queráis. Y los que estáis en el Zoom, pues lo habéis oído, pues vamos a hacerlo. Yo voy a ir diciendo de vez en cuando algo y después hacemos el coloquio si tenéis preguntas, como siempre. Entonces, aunque no lo describa, una relajación global, que aunque sea muy breve, sería respirar lentamente y soltar tensiones del cuerpo, imágenes de la mente, purificar el cuerpo emocional, el sentir, tratar de poner hasta donde podamos mayor serenidad, sosiego, paz. Como si no tuviéramos prisa para nada, para ser breve, con la máxima atención que podamos. Vaciando la mente, llenándola de silencio, pero conscientes de que estamos, de que somos nosotros, autoconscientes. Receptivos.
Esta atención implica estar atentos, receptivos, disponibles para recibir, aunque no sepamos qué. Podemos hasta visualizar, muy sencillo, la humanidad recibiendo luz y amor y voluntad al bien, más que con imágenes, pues intuitivamente. Como que todo el planeta Tierra, con la humanidad y todos sus reinos, recibimos estas energías. Luz, amor, voluntad. Y yo voy a decir el mantra de unidad y lo seguís internamente como podáis. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Solo es visualizar luz, amor y voluntad. Y el otro mantra, lo seguís y lo sabéis internamente, es la gran invocación que también invoca estas tres energías. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder establezcan el plan en la tierra. Yo voy a pronunciar 3 sons, yo solo. Si queréis por dentro, internamente, lo hacéis. El primero es luz, segundo el amor y el tercero para la voluntad. Unos segundos nos quedamos vacíos,
receptivos, sin pensar nada, como asimilando. Muy bien. Sí, pues ya está. Gracias. Y entonces, en otras circunstancias a lo mejor esto era al final, pero bueno, podemos ahora comentar. Recuerdo que en las conferencias de Vicente, cuando acababa la conferencia, decías unos momentos de silencio, un silencio, luego decía algún mantra como estos. Y sí, se terminaba. Pero ¿qué ocurre? La gente, pues, lógicamente no se iba en silencio, y eso, porque a veces después de una conferencia pues nos íbamos a cenar, entonces pues ya se habla y se habla en ese sentido. De tal manera que el hablar no es necesariamente negativo, porque lo más importante, la expectación es interna. Que hay personas que valoran pues el estar en silencio, internamente, pues eso, claro, es muy, muy subjetivo. Pero bueno, como he hablado muchas cosas y a lo mejor tenéis preguntas, pues sí, comentamos lo que consideréis. ¿Cómo está lo de la jerarquía? ¿Está Buda y luego Shambhala o es al contrario? Bueno, Shambhala es el nivel más alto, Shambhala, que es un conjunto donde está Sanat Kumara. Sanat Kumara es la entidad que vino de Venus para hacerse cargo de la evolución, como si dijéramos el logos de nuestro planeta necesitaba un enclaje para manifestarse, y entonces el ser que se encargó fue llamado Sanat Kumara, que tenía la 9ª iniciación, y junto con él vinieron otros seres. Incluso se habla de otros Kumaras por debajo de él para ayudar y encargarse, por ejemplo, un Kumara del reino mineral, otro del reino vegetal, reino animal. Eso, vinieron. Entonces esto es seres que constituyen la Shambhala. También la palabra Shambhala se refiere a que cuando vino hace 18,5 millones de años, cuando llegó, se llama, si lo leéis, la Isla Blanca. Era una isla, lo que ahora es el desierto de Gobi, en el Asia Central era una isla rodeada de agua, y allí es donde se estableció. Y con los años, han pasado millones de años, ahora es un desierto, el desierto de Gobi, que es donde se encuentra Shambhala, Sanat Kumara, con las entidades que abarcan la conciencia del planeta, pero se encuentran a nivel sutil, no físico, porque no tienen cuerpo físico, sutil. Eso sería Shambhala, las entidades superiores. Y luego, por debajo, en otro nivel, lo que se llama jerarquía espiritual. Los maestros espirituales de la 5ª y la 6ª, dirigidos por 3 seres de la 7ª, Manu, Cristo, Mahachohan. El Manu se encarga de la dirección política, no os riáis, internacional, de tratar de encauzar la política y también los cambios geológicos del planeta. Geológicos del planeta. Ese es el Manu, que es una entidad que también va cambiando de ser, es una posición de primer rayo. El Cristo de segundo rayo, la dirección de la conciencia, de lo espiritual, el Cristo. No solo de las religiones, sino de la conciencia espiritual. Y el Mahachohan, el Señor de la civilización, tercer rayo. Y del Mahachohan, tercer rayo, ya dependen maestros de todos los demás rayos, que se van encargando de distintos departamentos. Por ejemplo, el maestro Hilarión, del 5º rayo, es el que se encarga de la ciencia, de impulsar los avances científicos de la humanidad. Hilarión. El maestro Jesús
está encargado de las religiones, no de la cristiana, sino de darles un impulso. Jesús. El maestro Rákóczi, conocido como San Germán, pues está encargado, el séptimo rayo, digamos, de otra... Que también, por cierto, este maestro ahora está ocupando el puesto de Mahachohan, por eso que os decía. El círculo no se pasa. ¿Qué? El círculo no se pasa, están ahí todos. Círculo no se pasa es un término simbólico de que sí, que es, por ejemplo, círculo no se pasa del planeta es lo que comprende no solo la parte física, sino también espiritual, como si dijéramos los cuerpos sutiles del planeta. Círculo no se pasa del sistema solar sería lo que abarca el sistema solar. Es un término para decir que no se pasa es simbólico, porque la comunicación puede ser enorme, pero dentro de la acción es algo que no interfiere con otros logos. Si es el círculo no se pasa de un logos, cada logos planetario tiene su círculo no se pasa. Y esta jerarquía, a distinta manera, está en todos los planetas, digamos, el sistema solar, etcétera, hay jerarquía. Incluso en algunos, sí, en asteroides que no son, que están entre Júpiter, entre Marte y Júpiter, también se dice que tienen, lo dice Vicente Anglada, jerarquía espiritual. Y entonces hay continuamente visitas, como lo que se llaman embajadores, ¿no?, de unos a otros que van realizando en este sentido. Y bueno, tú has hecho una pregunta y yo a lo mejor me estoy enrollando. No, ¿y Buda dónde queda? Y Buda está como intermediario entre Shambhala y la jerarquía. Esa es una de sus funciones. Al estar en esa iniciación, entonces está sirviendo de intermediario. Shambhala, jerarquía. Además de ser embajador de otros planetas, como también he dicho, y dice Vicente, sí, me he cogido el libro, es en uno de los capítulos de Diario Secreto de un Discípulo, también lo comenta, la función de Buda, y como embajador, es un término simbólico que sabéis qué significa en ese sentido. Es que como Shambhala se supone también que está allí, ¿no?, por el Himalaya, ¿no? Sí. Y el festival Shambhala, sí, pero físicamente allí no se ve. Nada. ¿El festival se hace en el mismo Si sitio uno, de Shambhala o...? Una persona físicamente no vería nada en el desierto, solo desierto, pero por debajo, si pudiera entrar, vería solo túneles. Túneles. ¿Y eso sería el círculo no se pasa o ahí tampoco? No, olvídate ahora del círculo no se pasa. Ya, es que me había parecido que no podían pasar de ahí, que lo intentaron, no sé dónde he oído yo eso. Ya, ahora lo digo, lo que tú has oído, ahora lo comento. Y entonces, Shambhala es también en el desierto de Gobi, es en planos sutiles, está lleno de muchas cosas, como museos donde están, digamos, representaciones, como, sí, de todos los reinos de la naturaleza a lo largo de la historia del planeta, donde los discípulos de los maestros en cuerpos sutiles van allí pues a poder aprender cosas, como si fueran estudiantes que van acásicos. Museos, no. Sí, es distinto. De registros acásicos es en planos sutiles. Sí, esto también. Pero registros acásicos es lo sucedido en cada momento. Pero esto que estaba diciendo es, digamos, representaciones de todo, por ejemplo, de todos los animales que han habido a lo largo del tiempo, de todas las obras de arte que hemos hecho la humanidad en el tiempo, que se hayan perdido allí. Eso es algo que está, aunque sea en energía sutil, allí. Pero los registros acásicos es la memoria de la naturaleza, donde el que accede ve como en presente todo el pasado o el futuro. Eso. Entonces lo que ocurre es que las personas que han intentado ir allí al desierto de Gobi, a Shambhala, sabiendo o sin saberlo, se encuentran con que no pueden llegar. A lo mejor es algo de lo que has oído, que también lo explica Vicente, que incluso
exploradores que intentan, se encuentran con unos seres que les dicen que no pueden pasar. Sí. O te lo he oído a ti o ¿Has lo he oído algo de eso? uno de Vicente. Sí. Y estos seres son devas. La tradición popular los ha llamado yetis. ¿Habéis oído hablar de los yetis? Yetis, es decir, que si son, se encarnan físicamente y lógicamente pues impiden, sí, para que no se acerquen ni si físicamente a ciertos lugares, por lo menos ciertos lugares. Entonces está todo relacionado. Son lugares energéticamente protegidos en Mongolia. A lo mejor es eso lo que has oído, de que no se puede, pero lo del término círculo no se pasa tiene un significado distinto. Por ejemplo, nosotros tenemos cada uno nuestro círculo no se pasa, donde nuestras energías están ahí y no interfieren con otra persona. Pero eso no quita que nuestras energías se vayan comunicando, transmitiendo. Serían las que traspasa, pero dentro de nuestra mente, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo vital, hay como una propiedad personal de cada uno de nosotros. Si funciona bien, no interfiere nadie. Otra cosa es las comunicaciones telepáticas o lo que podemos sentir de energías en el ambiente. ¿Entendéis lo de círculo no se pasa? Entonces, círculo no se pasa de un planeta, cada planeta tiene el suyo y por lo tanto no interfiere. Otra cosa es la comunicación energética que hay entre planetas. Por lo tanto, se aplica a muchos ámbitos, círculo no se pasa. ¿Era eso lo que preguntaba? Sí. Perdona, es que quiero preguntar. Hoy está el Sol en Tauro, pero ¿y la Luna? ¿Tú lo sabes? En Escorpio. Yo no sé que está en Escorpio porque en yoga no hemos hecho una meditación. Pero sí, pero es distinto. La es Luna, distinto, el Sol. sí. Claro, Pero también tendrá influencia. Lo pregunto. Desde el punto de vista que estamos hablando, No. No quita que lo haya, pero desde el punto de vista de lo que estamos comentando para esto, no. Otra cosa es dentro de la astrología, las influencias solares, lunares y todo eso. ¿Verdad, Anda? Tú que también recuerdo que sí, estás la luna, en la astrología. Hoy está en plenilunio, Sí. cada 28 días más o menos, sí, casi un mes, 29 días, entra en plenilunio y es lo que dice Rafa, cada año las 3 primeras lunas, los 3 primeros plenilunios son los que marcan con la energía, en este caso para el día de hoy en Tauro, y queda una más que es la de Géminis, y yo siempre he pensado que se podría celebrar también la luna llena del cangrejo, que es la del primer signo del agua, pero da la impresión de que como son 3 las cualidades del alma, se acaba ahí, es decir, voluntad, amor, sabiduría, y está, ya no queda más para Cáncer. Sí, bueno, Tú eres Cáncer. pero los plenilunios también, cada uno tiene sus características, nada más que se destaca estos 3. Claro, pero son las Se destaca las en 3 cuanto, cualidades. no solo en cualidad, porque cada uno de los 12 tiene la suya, sino en potencial Eso es. de estos 3. Eso es lo que Sí. se dice, sin entrar en más detalle, pero eso no es desmerecer las características o cualidades de los demás plenilunios, claro. Sí, es verdad. Luego viene Cáncer, Leo, etcétera, etcétera. Cáncer, luego viene Leo. Sí, viene Leo. ¿Quién es Leo? Leo. Entonces, Y el hecho de que haya un eclipse tampoco tiene nada que ver. El hecho de que haya también hoy un eclipse no. no tiene... Sí, también No. hay un eclipse. Creo que la luz Pero pequeñito, neutraliza. de brumas. El eclipse no es algo que se tenga tanto en cuenta en este sentido. Entonces Shambhala está como en una ciudad bajo de tierra. Pues, Sí, en niveles etéricos, en niveles etéricos. en otra dimensión, no físico, pero está allí. Y si habéis leído o escuchado alguna vez que
en un momento se trasladó a América, no es cierto. Shambhala sigue en el mismo sitio, es un lugar magnético que se escogió por la posición del planeta, Tierra, con la eclíptica y una serie de cosas que se nos escapa, que se fue elegido antes de venir Sanat Kumara, se eligió aquel centro para poder establecer, y eso sigue. Lo que ocurre es que hay gente que ha oído decir que en Sudamérica hay, pues desde hace algunos años, desde el siglo pasado, y lo dijo también Vicente, hay 3 maestros espirituales trabajando en el cono sur de América, y por lo tanto para dar una vitalización y un impulso espiritual a Sudamérica. Así como Norteamérica va, no sé cómo decirlo para que no se malinterprete, pues la ayuda jerárquica de alguna forma, aunque no del todo, se ha retirado por el comportamiento que ha tenido en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces ahí se está realizando desde el siglo pasado un intento para vitalizar espiritualmente Sudamérica. En Colombia es, ¿no? ¿Es en Colombia? No, Sudamérica. Sí, bueno, es que el otro día conocí a una chica que dice que había estado allí. La verdad es que no sabía si creérmelo o no. Era monja, había venido aquí a España y se iba en un vuelo la semana pasada. Y yo que sé, me quedé así un poco porque pero nunca no te lo había explicó oído. a qué se refería. Es que decía algo de Shambhala también. Shambhala. Estaba puesto allí. No, entonces sí, quizás sea lo que he dicho, que a veces se oye de gente que crea que se ha trasladado. Lo que pasa es que se pueden confundir unas cosas que otras. Y cuando Vicente Anglada estuvo allí, en Sudamérica, en el 85, y además conoció a mucha gente de varios países, no solo Argentina, sino de esto, dando conferencias, etcétera, para personas. Algunas siguen. Cuando yo estuve también allí, pues conocí a varias personas de varios grupos de Argentina y de por allí, de la zona también. Incluso algunas personas que le conocieron pues están en contacto con nosotros, con la radio, esas emisoras que decimos de Argentina, que colaboramos, etcétera, también. Y a veces se dice en estos programas de radio, hacen alusión a cuando estuvo Vicente en Argentina. Lucas no... Rafa, cuando has descrito el ritual allí en Huesa, pues físicamente cuando se produce, has dicho que hay un receptáculo donde ponen agua. Sí, como un gran recipiente con agua. Y me ha recordado el símbolo del biliar, como un receptáculo donde las energías bajan. Sí, purifican el agua y símbolo. dice que luego pues a los asistentes en cuerpo físico, si no hace falta, pues van repartiendo el agua, se la llevan para tomarla. Eso es a nivel físico, eso es. Porque es el agua, debido a las energías, ha adquirido algunas propiedades. Sí, es lo que se dice. Eso Amma también lo hace. Sí. Amma, cuando ha venido aquí a España También lo ha hecho. Utiliza el agua. Utiliza el agua y luego reparte el agua por todos los asistentes. ¿Quién? Nos llevamos Amma. ¿Quién es Amma? Una persona... Una maestra hindú. Sí, hindú. A-M-M. No lo había oído. Entonces, lo del reparto del agua tendría sentido en el Festival de Huesa, porque en el festival, en la fiesta de Pascua del cristianismo, lo que hacen es el ritual de la llama, que no sé si es en la iglesia de la Anunciación o de la Resurrección, no sé dónde es, pero creo que lo hace la iglesia ortodoxa, que reparte el fuego sagrado que se prende allí, y luego los fieles van con sus velas y recogen la llama de la original que digamos que se ha producido por acto milagroso. Y bueno, entonces en el primer festival, en la primera festividad se repartiría el fuego pensando en esto, no sé si lo habéis visto alguna Aries vez es en fuego, la tele. Aries Sí. es un signo de fuego. Claro, Sí. aquí es el agua, y entonces cuando llegue Géminis se reparte la idea. No tengo noticia. Géminis
pues lo que nos dicen es que el Cristo está representando a la humanidad hasta que la humanidad será un festival dedicado a la humanidad. Aunque la humanidad siempre estamos ahí, ¿no? Dedicado a la humanidad. Aunque lógicamente pues colaboración con los grandes seres. Pero a diferencia de estos, no está dedicado, como hemos dicho, a Cristo, al Buda, sino a la humanidad, que va evolucionando y está aspiración hacia lo superior. Géminis. Eso es lo que se dice en comparación con estos otros de Cristo y de Buda. ¿Y Huesa, que es una región, una ciudad? ¿Algún lugar físico? El nombre ¿Una de... región? Sí. Sí, no ¿Lo sé llevan ya los los detalles. peregrinos o...? Sí. Con W, acabado en K. Sí. Igual que la gente va a la Meca en peregrinación, pues Sí. aquí. Sí, exactamente. Y hay personas también, os lo he dicho, que está escrito en eso, que Vicente dice que se sentía, sin saber esto, que cuando llegaba a este plenilunio algo especial, y luego descubrió que se relacionaba con esto. Y hay personas que nos han descrito que soñaban que estaban en ese ceremonial. Y era porque, sabéis que cuando estamos soñando, estamos realizando un viaje astral. Hay muchos de los sueños que se habían desplazado en sus cuerpos sutiles, astral o mental, a ese lugar. Claro, el cuerpo físico tiene que estar durmiendo. Y entonces, luego cuando se enteran, se dice, uy, pues yo he estado en ese lugar. Es decir, que ha habido casos de personas que antes de conocer que esto que hemos descrito ya lo habían sentido, lo habían vivido y lo recuerdan. Pero lógicamente, pues, si estamos despiertos como ahora, pues no podemos ir. Rafa, y en referencia a lo que has dicho que nuestro sistema solar desciende de la Osa Mayor y de las Pléyades, que son constelaciones de estrellas. Sí, ¿Esto significa...? donde hay 7 que son principales. Las Pléyades. 7 de la Osa Mayor y 7 de las Pléyades. Por eso nuestro sistema solar, el número 7, es fundamental. Número 7. Que hay muchas cosas. Si se sabe esto del número 7, porque el otro día en una pequeña entrevista en la televisión que explicaban cómo se forma el arco iris, el científico que estaba hablando de eso decía, pues eso de 7 colores no, porque hay más colores y eso pues por tradición o algo se ha quedado como que el arco iris son 7 colores. Decía que no, decía el científico hablando de todo eso. Y yo eso que lo vi, yo digo, no sabe que son 7 colores, lo que pasa es que tienen matices. 7 notas. Sí, muchas cosas que son 7. Son 7 colores. Desde el rojo hasta el violeta. ¿Eso lo decía un científico? Sí. Lo saben hasta los niños, que son 7 colores. 7 colores. Pero la luz blanca está compuesta de 7 colores. Sí. No, pasa que igual el científico que dejó... Lo volveré a escuchar porque lo tengo grabado a ver cómo lo decía, pero estaba como despreciando eso de los 7 colores. Los chakras también son 7. Sí, 7 chakras, 7 glándulas endocrinas, 7 cuerpos, 7 las cambios cada 7 años y un montón de cosas. A lo mejor lo que quería decir es que nosotros al final, por un tema de comodidad, hemos estandarizado 7 colores, por distinguir toda la gama, porque claro, es lo que dice Rafa, desde el rojo hasta el violeta, hay como una evolución, entonces hay un punto en que el naranja no es ni naranja ni rojo, es... Sí, como una transición así, entonces si se tiene en cuenta los matices, todo eso, entonces sí, que seguramente sería eso, la cantidad de matices, pero claro, colores son los 7 rayos, las energías de los 7 rayos, cada uno se corresponde con un color. El primer rayo es rojo, por eso el rojo, ¿no? Iba a decir, cuando vemos un semáforo, no todo el mundo, pero se detiene, ¿no? Rojo.
tiene... Vida. Sí. Pero a todo esto hay 3 colores primarios, por lo de rojo, las 3 cualidades del azul alma, rojo, y amarillo. La voluntad, el amor, que es azul, y la inteligencia, que es amarillo. Sí, entre los 3 primeros rayos, sí. Los 3 colores básicos son las 3 energías: rojo, amarillo, azul y amarillo. Y físicamente también, todo nace, todo luego son mezclas de rojo, amarillo y azul. Sí, y hasta las investigaciones científicas que se hacen de relacionar del estímulo de los colores, hasta el amarillo para la inteligencia, todo eso. El azul, pues también tradicionalmente, pues es calma, etcétera. Sí, y muchas cosas empiezas a buscar y dices, pues coincide con esto, con otro, muchas. Sí. Bueno, sí, es que en la astrología hay 4, que son las 4 esencias, y la tierra corresponde al verde. Es decir, si el rojo es el fuego, el azul es el agua, el amarillo es la mente y la tierra el verde. En la astrología las 4 esencias. El verde es el del 4.º rayo, armonía a través del conflicto. El color verde, verdad que relaja, armoniza, y hasta se ha utilizado en cromoterapia para curar. En la ciencia esta que está en ciernes, cromoterapia, la curación por los colores, que se va utilizando, que está por desarrollar, el color verde también, hasta para ayudar a las enfermedades, color de la armonía, la naturaleza, color verde, todo eso. Pero nuestro planeta, dicen que es el planeta azul, ¿no? El planeta azul, que la Tierra dicen que es el planeta azul. Sí, porque... Planeta azul. De Eso hecho, ya... nuestra energía es la del segundo rayo, ¿no? Planeta azul por la vista desde otros lugares, pero ya todo eso es cuestión de la atmósfera, de la visión del ojo. Otra cosa es la visión interna de los colores, y otra cosa es el color externo, lo que entra por la vista. ¿Entendéis? Hay diferencia, no es lo mismo una cosa y lo otro. Incluso hasta los clarividentes no coinciden, según el grado de clarividencia, con la apreciación de unas cosas y otras. Leadbeater, por ejemplo, tiene un libro sobre en el cual pues se está hablando de los cuerpos sutiles, del significado de los colores según el estado anímico, las emociones, etcétera. Pero Vicente también dice que no todo coincidía, porque también, sin entrar en más detalles, no coinciden en unas cosas sí, en otras no, lo cual tiene su explicación, no porque alguien esté mintiendo, sino porque hay subjetivas apreciaciones según los niveles de evolución. Entonces, en todo podemos encontrar diversidad de opiniones. Y esto de que provengamos nuestro sistema de 2 constelaciones como estas, ¿se dice algo de si es que son más evolucionadas en conciencia que el sistema solar? Eso cuando lo dice Vicente es porque está explicando la ley de analogía, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y quiere decir que igual que para un hijo se necesita un padre y una madre, con todo lo que cambios que se hagan, siempre es la polaridad padre y madre. Para un hijo, pues a nivel cósmico lo mismo. Pero no necesariamente han de tener mayor consciencia que el hijo, ahora que caigo. Entonces a lo mejor las constelaciones de estrellas no es que tengan más. Sin embargo, en este caso sí, son constelaciones muy evolucionadas. La Osa Mayor, que también pues se nombra que viene el primer rayo en este plenilunio de la Osa Mayor. Lo dice Vicente en esta conferencia que os he nombrado. En este caso, la constelación de la Osa Mayor y de las Pleiades son constelaciones, que no es lo mismo que un sistema solar, que es una parte entre muchas que hay dentro de una constelación, muchos sistemas solares, ¿verdad? Por lo tanto, una constelación es lógico que sea superior en evolución a un sistema solar. Y un sistema solar es lógico que esté más evolucionado que un planeta. Porque la estrella es el Sol, en este caso nuestro, y en una constelación
hay muchas estrellas. Sí, ¿no? Como que sí. hay muchos logos Sí, unidos. eso o es. algo así. Y entonces hay una constelación que se llama Delcan, una de cuyas estrellas es Sirio. Entonces, lo que hicieron estas constelaciones que he citado, la Osa Mayor y los Pléyades, con su conjunción magnética, es crear el cuerpo para que un ser de Sirio, un ser muy avanzado espiritualmente, que ya por su evolución necesitaba encarnar como sistema solar, se encarnara como logo solar. Por lo tanto, lo mismo que ocurre aquí, ocurre en el cosmos. Hablabas de sanar, Humara. No, logos. Ah, de Sirio. Ahora, cuando he dicho de Sirio, el logos, cuyo cuerpo es todo el sistema solar en que estamos, se llama logo solar, el dios de nuestro sistema solar. Sí, sí, sí. Y dentro del logo solar hay logos planetarios, que son los dioses de cada planeta. Se llaman en cosmología logos planetarios. Cada planeta tiene el suyo, con sus características. El logos de nuestro sistema solar, incluso este segundo rayo de amor, que es la energía más importante de nuestro sistema solar. Las demás son subsidiarias del segundo. Y luego cada planeta también tiene un rayo. En nuestro logos este tercer rayo, inteligencia. Vulcano, ya lo he dicho, el primer rayo. Júpiter, este segundo rayo. Y incluso se dice que Júpiter, en relación con el logos solar, es lo mismo que Jesús con el discípulo amado. Cuando se dice que Jesús tenía un discípulo amado, no es porque fuera discriminativo y amaran a unos más que otros, ¿no? Tal como lo entendemos, sino que por relaciones kármicas había un discípulo que estaba más cerca. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Entonces, por relaciones. Entonces, Júpiter, como este segundo rayo, además es un planeta muy grande, ¿no? Destacado. No sé si el ser el más grande será por eso también. Está más cerca por afinidad con el logos solar. Pero el logos solar es el dios y los logos de los planetas son dioses subsidiarios porque está todo jerarquizado. Y el logos del sistema solar junto con otros forman otras entidades, así hasta que no se pierden, está todo jerarquizado. Por eso aquí encaja lo de el absoluto o Dios del todo y los dioses. Pero cuando, fijaos, de eso a lo que la religión nos ha dicho de Dios como el Dios del todo, de todo es el que nos escucha, pues eso no encaja, porque quien nos escucha cuando las personas hacen oración o meditación, etcétera, es los devas, acordes a la evolución de la persona. Y entonces los devas son los encargados de transmitir las energías a las personas que están invocando algo y ayudando a eso. Y entonces hay una jerarquización enorme. Sí. Enorme. Son como los funcionarios. Nosotros no podemos hablar con el Ximo Puig, el presidente de la Generalitat. Solo podemos hablar a través de sus funcionarios, que serían los devas. Es decir, ellos son como los intermediarios. Entonces, tenemos que hacer los documentos a través de los funcionarios para que lleguen arriba al jefe. Pero no podemos decirle al Ximo, oye, mira, que quiero esto, que tienes que arreglarme esto. Él tiene su organigrama. Hablamos, sí, a mí me ha venido también la idea esa de cómo se Esa idea se puede interpretar como discriminativo o como algo funcional. Porque una persona puede estar en una posición y no puede estar atendiendo a todo el mundo, es lógico. Y sin embargo puede estar cerca de las personas. Nuestra oración sería el registro de entrada, es decir, nosotros llevamos nuestros documentos al registro de entrada y ellos nos lo cuñan. Y entonces queda acuñada que hemos pedido esto. Y luego ya lo estudiarán ellos, a ver si nos conceden o no. Bueno, pues tomo nota por si tengo que explicar la ley de analogía para aprovechar lo de... Entonces la jerarquía, es decir, el que haya jerarquías en la Tierra está como con lo que es arriba es abajo. Claro, sí, Me ha venido mi sería, ¿y la anarquía qué? La anarquía es el infierno, el infierno. Yo digo, no sé, porque la anarquía en realidad es la igualdad de todos, ¿no?
No sé. Eso es el comunismo. Depende. ¿Qué opinas de eso? Porque me Es ha que quedado cuando... la anarquía tiene varios significados. Hay gente que asocia la anarquía a terroristas. Hay personas que eso, el caos, anarquía, eso. Otro significado es pues como una tendencia de igualdad entre seres humanos. Varios significados, lo digo porque todo tiene su ambigüedad en ese sentido. Entonces, pues, más allá de las palabras están, bueno, los hechos, las relaciones, los comportamientos, etc. Entonces, claro, los maestros espirituales, por ejemplo, están en un ashram y luego están los discípulos más allegados, otros son más distantes según la evolución de los discípulos. Entonces, pues, hay discípulos menos avanzados que en lugar de estar recibiendo de los maestros, reciben de otros discípulos que están más cerca de ellos. Esto se podría comparar con una escuela o un centro de enseñanza donde hay catedráticos de eso que enseñan a personas, pues no porque sean discriminadores, sino más cercanas, y a los párvulos pues tienen que ser personas que están más cerca de ellos, porque sería por economía, una ley universal de economía de energías, no ni por tiempo ni por energía se podría realizar, que es distinto de cuando alguien se siente superior y los demás están por debajo, y por orgullo, soberbia, que eso también existe. Es distinto, es por economía de energías. Entonces, seres, pues la comunicación, como decía la semana pasada, en el tema de los contactados. Seres muy elevados solo pueden contactar cuando vienen al planeta con maestros y altos iniciados, no con la gente común, en este sentido. Puede encajar la lógica. Y aparte de que el potencial de vibratorio puede ser dañino. Un maestro con su vibración, si no reduce esto, pues... Y las energías que recibimos del planeta, si no hubiera la jerarquía de maestros reduciendo eso, nos destruiría. Se tiene que ir reduciendo el potencial de las energías que nos llegan. Y entonces una de las funciones de la jerarquía espiritual es, entre otras, es ir reduciendo ese potencial para que llegue a la humanidad, incluido lo de hoy, adecuado para que lo podamos soportar. Es decir, energías de un potencial muy alto nos pueden destruir. Por eso también los seres superiores no tienen ese contacto tan directo, a no ser que vayan reduciendo. Esto lo hacen los maestros que encarnan físicamente y entonces pasan desapercibidos en la humanidad porque tienen que reducir su potencial cuando están con la gente, en este sentido. ¿Entendéis? Tienen una explicación. Porque la energía muy potente, pues, sería destructiva. Claro. Sí, sí. Sí, hace falta un filtro. Por ejemplo, los astrónomos para ver el sol no lo pueden ver directamente porque nos quema la retina. Tiene que ser o con un filtro muy oscuro o sobre una lámina haciendo una proyección. Entonces, el sol directamente nos... Sí. Los que estáis en Zoom, ¿lo estáis oyendo todo? ¿No tenéis ninguna pregunta? Y tenemos que tomar el sol también con filtro, porque si no nos quemamos. Sí. Que todo tiene su explicación, ¿verdad? Rafa, yo sé que tengo una pregunta. A ver, ¿sí? ¿Por qué los maestros se han retirado allí? Es que no lo he entendido bien, de Sudamérica. No. Lo explico, lo digo otra vez. No se han retirado, simplemente que los maestros espirituales, sean cuerpos sutiles o en cuerpo físico, están repartidos por todo el planeta. Incluso físicamente o en cuerpos sutiles, haciendo su trabajo. Lo que ocurre es que hay 3 maestros que desde un tiempo se están centrados en realizar un impulso evolutivo espiritual en Sudamérica, dedicados más especialmente. Eso no quiere decir que no hubiera antes maestros por allí, sino que es un trabajo como más determinado, definido, para darle un mayor impulso, trabajando
como sea, como lo hagan. La mayoría de lo que hacen es interno y a veces pues a nivel externo pues lo reducen. Reducen su, digamos, bueno, para expresar tiene que reducir el potencial, como os he dicho. Los maestros pueden construir su cuerpo físico porque ya no necesitan por karma encarnar, y construyen su cuerpo físico, como nosotros, que nadie podríamos distinguirlo igual por fuera en este sentido. Y algunos maestros, por las características de su función, deciden nacer también. Pero claro, la conciencia del maestro no está ahí cuando nace como la conciencia ignorante de un niño, sino, he dicho, está realizando su trabajo y luego pues en ese cuerpo que nace, pues entonces se desenvuelve en él para cumplir su función. El maestro, como el caso de algunos, como el caso de Gorbachov, que ya he comentado alguna cosa de él. ¿Será que hay receptividad en Sudamérica? Porque si no, no estarían... Sí, en un impulso que, aunque no hablen los medios de comunicación, pues está realizando, y es una cosa de tiempo, que aunque haya crisis, que siempre hay, como muchas cosas profundas y elevadas se están haciendo en la humanidad, aunque lo que vemos son las crisis y lo negativo, en ese sentido, pero la parte interna es otra cosa, que eso pues no sale en las noticias ni lo podemos notar, salvo en lo que podamos notar en nosotros o en determinados ambientes, pero verdad que como no es una información que recibimos de las noticias, que sabemos quiénes están en un sitio, en otro, etcétera, entonces pues hay, o incluso sin iniciados, que están haciendo anónimamente su trabajo interno sin que lo sepa nadie, etcétera, etcétera. Hay una variedad, pero hay un trabajo que cuando lo sabes dices, por mal que vayan las cosas, esto sigue adelante porque está ahí. Y todo tiene que cambiar. Yo no sé, porque he oído decir algo.